Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí ahora y de modo muy especial a los organizadores de este simposium mini congreso que han tenido a bien incluirme en él y tengo que contarles a ustedes cómo, porque en realidad lo que voy a leer es un texto que tenía preparado para el libro que se va a publicar de homenaje a Kenneth Frampton, por los 90 años de Kenneth Frampton. Pero teniéndolo escrito y sabiendo de este congreso, me pareció que debía, que debía comunicar con todos ustedes lo que había escrito y Eduardo Prieto y los organizadores, quisieron que estuviese y aquí me encuentran. El texto, en realidad, la primavera del año pasado, del 18, di 6 clases sobre 6 libros de arquitectura que me parece que son útiles o que es casi obligado leer, que eran, por decírselos todos, Machine Architecture, Espacio, Tiempo y Arquitectura, Teoría y Diseño en la Primera Edad de la Máquina, el libro de Venturi, Complejidad y Contradicción, el libro de Rossi, La Arquitectura de la Ciudad, y luego, por último, Delirious New York. No sé por qué, durante el verano del 18, hace ya un año, me pareció que a lo mejor era adecuado para este homenaje a Frampton pasar a limpio los apuntes que había tomado de una lectura, una nueva lectura del libro de Venturi, y eso es lo que son estas cuartillas. Una lectura que va a hacer hincapié y que va a presentar el libro sobre todo como un libro con una gran ambición intelectual y estética, en la que Venturi me parece que encuentra inspiración sobre todo en los críticos literarios, por lo que sea, y a pesar de que todas estas lecturas que se nos ha informado también esta mañana también están pesando sobre lo que escribe y piensa, lo cierto es que él entiende que a lo mejor son los críticos literarios y los poetas quienes le dan pistas para de qué modo acercarse a la arquitectura. Eso es lo que quieren, y eso tanto más que entender el libro solo como un manifiesto, solo con la voluntad de entrar de una manera potentísima y bien acogida en lo que era la discusión sobre la arquitectura a mediados de los años 60. Así que voy a leer, a lo mejor es largo, si veo que es demasiado, trataré de acortar. El entusiasmo con el que Vincent Scully leyó el libro de Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, está presente desde las primeras líneas del prólogo, cuando dice que es, y cito, es probablemente el escrito más importante sobre el modo de hacer arquitectura desde Machine Architecture de Le Corbusier en 1923. Y puede que no sea aventurado decir que su opinión sentó las bases para una lectura e interpretación del mismo. Tras la trivialización de los principios del movimiento moderno, los tiempos estaban ya maduros para que Scully entendiese que se encontraba ante un libro singular al que había que prestar una inmediata y urgente atención. Y en verdad que el libro de Venturi era un libro fresco e inesperado, subversivo y provocador, dispuesto a mostrarnos que era precisamente en la transgresión de las normas, en la detección de las anomalías, en lo contingente, en una palabra, donde la arquitectura alcanzaba sus momentos más intensos y de mayor esplendor. Que había en el texto de Venturi una decidida voluntad polémica es algo que no puede ponerse en duda. Ahora habla Venturi. Los arquitectos modernos ortodoxos no han tendido a reconocer suficiente y consistentemente la complejidad. En su afán por romper con la tradición y empezar de nuevo otra vez, idealizaron lo primitivo y elemental a expensas de lo diverso y sofisticado. Venturi
descubre su juego nada más comenzar el texto y no tiene reparo en mencionar a Frank Lloyd Wright y a Le Corbusier como ejemplos de un modo de entender la arquitectura que, frente a la complejidad y a la contradicción por la que él aboga, defienden el primero, la simplicidad y la armonía, Frank Lloyd Wright, y el segundo, las formas primarias, inequívocas y sin ambigüedad alguna. Que Complexity and Contradiction pretendía sobre todo situarse en las antípodas de Le Corbusier es lo que, en opinión de Scali, debe considerarse como objetivo perseguido por Venturi, y lo confirma el hecho de que Le Corbusier esté citado 22 veces en el prólogo a su libro. Scali entiende, es Scali ahora, su reconocimiento de la complejidad y su respeto por lo existente crean el más valioso y necesario antídoto para el purismo cataclísmico del urban renewal que actualmente ha puesto tantas ciudades al borde de la catástrofe y que ha vulgarizado las ideas de Le Corbusier de un modo terrorífico. El libro de Venturi, por tanto, como arma arrojadiza contra aquellos arquitectos del urban renewal que, en opinión de Scali, los que hacen el urban renewal en aquellos momentos en América, son los más académicamente orientados de la generación del Bauhaus, con su evidente falta de ironía, con su simplón desdén por la cultura popular, pero con su entusiasta atención hacia otras. Complexity and Contradiction in Architecture como manifiesto alternativo a Verschiedene Architektur. Para Scali, Complexity and Contradiction in Architecture era también un libro americano. Muchas de las cosas que diga, afortunadamente, han estado ya mencionadas en las ponencias anteriores, pero entiendo que toda redundancia es útil en términos pedagógicos, así que no trataré de evitarlas al leer el texto. Y ya se ha dicho que efectivamente para Scali, o ya se entiende, después de las imágenes que hemos visto del single style, que Complexity and Contradiction era también un libro americano, que hay que ver y celebrar como una alternativa a las vanguardias importadas de Europa. Y así Scali se congratula de que Venturi preste atención a arquitectos como Farnes, Sullivan, Wright, Kahn, Jurgola y Moore, quienes, aun teniendo como referencia la arquitectura académica o el movimiento moderno, se manifiestan con una libertad y una frescura que considera genuinamente americanas. Confirmaría esta condición americana del libro el interés con que Venturi sigue el trabajo de los pintores pop, interés que muestra también cuánto el arquitecto se siente próximo a la visión que de la realidad tienen los artistas americanos, sensibles a una cultura en la que el empaquetado de las cosas, de contemporary package, dice Scali, tiene tanta importancia. El libro de Venturi, por tanto, como muestra de que la cultura americana, si bien en deuda con la cultura europea, podía alumbrar un pensamiento independiente y propio. El éxito del libro indudablemente está también basado en esta americanidad del libro de Venturi, a pesar de que sus referencias sean europeas y él utilice tanto la ciudad de Roma o la arquitectura italiana como referencia. Pero la interpretación que Scali hacía del libro dejaba en segundo plano otros aspectos que conviene no olvidar. Complexity and Contradiction in Architecture era algo más. Complexity and Contradiction podía también leerse no como un manifiesto, y sí como la declaración de principios de cómo entender y ver la arquitectura. El libro, por tanto, no tanto como un libro subversivo y provocador, atento a detectar la anomalía y siempre dispuesto a defender la singular, sino como un libro con una clara idea acerca de la arquitectura y su papel en la historia. Y habría que comenzar diciendo que, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, el marco de referencia de que Venturi se sirve para mostrar la dirección hacia lo que apuntan sus reflexiones, su modo de ver la arquitectura, reclama incluir el pasado, considerar toda la historia de la arquitectura. Va a ser en ella, bien se trate de arquitectura culta y elaborada o de arquitecturas anónimas y populares, donde Venturi encuentre ejemplos con los que ilustrar sus ideas y sus descubrimientos acerca de los medios, procedimientos e instrumentos con los que trabajan los arquitectos. Descubrimientos que, por lo general, no se producen al analizar la arquitectura moderna, la arquitectura de sus contemporáneos, y sí la arquitectura antigua, la arquitectura histórica.
Las primeras líneas del libro tiene el prólogo de Scali y un prefacio de Venturi en el que deja claramente cuáles son las fuentes en las que bebe, cuál es lo que inspira su pensamiento. Las primeras líneas de su prefacio, en el que establece cuáles son sus propósitos, son definitivas y dicen así, Venturi: este libro es al mismo tiempo un intento de crítica arquitectónica y una apología, explicación indirecta de mi trabajo. Venturi escribe sobre arquitectura desde su condición de arquitecto. Soy un arquitecto en activo. Mis ideas sobre arquitectura son inevitablemente un subproducto de la crítica que acompaña al trabajo. A su trabajo, se entiende. Porque Venturi cierra el libro mostrando y comentando sus obras, volviendo a la costumbre que lleva a los arquitectos que hacen nuevas propuestas teóricas a acompañarlas con ejemplos extraídos de su propia obra. Y reconoce desde el primer momento que entiende la crítica en los términos en los que la define T.S. Eliot, para quien la actitud crítica acompaña al trabajo del creador, ya que ahora es Eliot quien habla, de capital importancia en el acto mismo de creación. Un poeta, como un arquitecto, trabaja considerando la obra como algo continuamente sometido a un continuo juicio crítico, y para confirmar tal modo de pensar en el que plenamente coincide, o con el que plenamente coincide, Venturi cree necesario citar a Eliot otra vez. Cito a Eliot. Eliot citado por Venturi, la mayor parte del trabajo que supone filtrar, combinar, construir, eliminar, corregir, probar, ese espantoso esfuerzo es al mismo tiempo crítico y creativo. Incluso mantengo que la crítica empleada por un entrenado y habilidoso escritor sobre su propio trabajo es el más vital, el más sofisticado tipo de crítica. Eliot parece distinguir aquí, en el proceso de elaboración de la obra, una vertiente crítica e instrumental y otra estrictamente creativa, sugiriendo que es en esta autocrítica que acompaña al proceso de creación una crítica desde dentro, donde encontramos la más alta y valiosa expresión de lo que actitud crítica significa. Venturi se expresará en exactamente los mismos términos cuando dice, habla Venturi: escribo entonces como un arquitecto que emplea la crítica tanto más que como un crítico que ha escogido la arquitectura. Para Venturi, la reflexión crítica es necesaria e incluso habría que reconocer que inevitable, como bien se deduce de la lectura de un texto como este. Dice Venturi, es necesario ser conscientes, y los arquitectos hoy en día tienen demasiados estudios para poder ser ingenuos o totalmente espontáneos, y la arquitectura es demasiado compleja para acercarse a ella con una cuidadosamente mantenida ignorancia. Sin esta visión, que es lo que él entiende que hacen sus colegas, sin esta visión, o los más de sus colegas, sin esta visión crítica de la obra, su entendimiento no sería posible. Venturi se siente cómodo con Eliot, coincide con lo que son sus propuestas estéticas y vuelve inmediatamente a apoyarse en sus textos cuando nos recuerda que el análisis y la comparación son los instrumentos de que se vale la crítica literaria y de los que a él le gustaría también hacer uso. El análisis y el método comparativo no son, por tanto, ajenos a la arquitectura. El análisis implica fragmentar la aparente unidad de la obra de arquitectura en elementos, en piezas susceptibles de ser consideradas con independencia del todo, dando paso a un examen crítico de los edificios que presupone el disponer de una cierta idea de lo que son estos, una cierta idea previa de lo que es la arquitectura. El examen y la comparación de que hablan los críticos literarios no parecen, por tanto, estar fuera de lugar cuando se habla de arquitectura. Bastaría pensar, para confirmar lo dicho, en la caracterización que de los elementos arquitectónicos como términos lingüísticos hacen los historiadores para definir los estilos. La tarea que Venturi se impone en su libro es identificar aquellos momentos en los que el conocimiento y el espíritu crítico llevaron al arquitecto a prescindir de la norma haciendo uso de su capacidad creadora. La transgresión como fruto de la conjunción de ambos, conocimiento y espíritu crítico,
no tan solo como expresión de la rebeldía. Cuando el joven Venturi nos dice, habla Venturi, como arquitecto intento ser guiado no por la costumbre, sino por un consciente sentido del pasado, de los precedentes cuidadosamente considerados, pretende no solo hacernos partícipes de su valiosa experiencia de la arquitectura, sino también hacernos ver lo que él entiende como arquitectura, asumiendo que tal tipo de saber aflora tanto en el presente como en el pasado. La defensa que Eliot hace de cuánto el pasado gravita sobre nosotros, no permitiéndonos establecer tan clara distancia entre pasado, presente y futuro, es algo que Venturi hace suyo, hasta el extremo de pensar que mejor servirse del propio Eliot que tratar de formularlo de nuevo personalmente, lo que justifica que incluya en su libro una cita tan extensa como la que puede leerse a continuación. Todo lo que leo ahora es Eliot y me parece que es larga la cita, pero hay que pensar que si Venturi la ha incluido en su libro una cita tan larga es porque la consideraba muy crucial para explicar lo que quiere hacer y decir. Cito a Eliot, citado por Venturi. Pocas veces hablamos de tradición, lo que hace quizás que la palabra aparezca las más de las veces como censura o con un sentido negativo. Si fuese de otro modo, tendría un sentido vagamente positivo, dado que se trataría de un trabajo válido de grata reconstrucción arqueológica. Y, sin embargo, si el único modo de tradición, de herencia, consistiese en seguir las maneras de la generación inmediatamente a nosotros, en ciega o tímida adhesión a sus logros, la tradición debería con seguridad ser desaconsejada. Por tanto, no es una continuidad sin crítica. Tradición es un asunto de mucho más amplio significado. No puede ser heredada y si uno quiere llegar a ella hay que hacer un enorme esfuerzo. Implica, en primer lugar, sentido histórico, algo que uno puede considerar indispensable para quien quiera continuar siendo poeta más allá de sus 25 años. Y el sentido histórico implica percepción no solo de la condición pasada del pasado, sino también de su presencia, de la presencia del pasado. El sentido histórico empuja a los hombres a escribir no meramente con el peso de lo que gravita sobre su propia generación, sino con el sentimiento de que el conjunto de todo lo que ha sido la literatura de Europa es y establece un orden simultáneo. Este sentido histórico, que es en cierto modo es atemporal a un tiempo que temporal, y de lo atemporal y lo temporal conjuntamente, algo que lleva a considerar lo temporal y lo atemporal a la vez, es lo que hace a un escritor ser tradicional y es al mismo tiempo lo que hace a un escritor más agudamente consciente de su lugar en el tiempo de su propia contemporaneidad. No hay poeta ni artista de ningún género cuya obra tenga sentido por sí sola. La tradición implica que verdaderamente la obra tenga esa sensación de no producirse en la soledad, de no contar detrás con un horizonte en el que realmente adquiriría todo su sentido, aunque fuese con el olvido de lo que era inmediatamente anterior. Dice Venturi, estoy de acuerdo con Eliot y rechazo la obsesión de los arquitectos modernos quienes, citando a Aldo Van Eyck, buscan continuamente. Aldo Van Eyck dice lo que buscan los arquitectos, y ahora es Aldo Van Eyck quien habla, lo que es diferente en nuestro tiempo, lo que es diferente en nuestro tiempo hasta tal punto de perder contacto con lo que no es diferente, con lo que es esencialmente lo mismo. Creo que tan larga cita es necesaria para entender qué hay detrás de la visión que Venturi tiene de la arquitectura y me gustaría que nos detuviésemos en ella más intensamente. La cita que hace, estoy de acuerdo con Eliot y rechazo la obsesión de los arquitectos modernos quienes dicen, citando a Van Eyck, lo que es diferente en nuestro tiempo, y buscan continuamente lo que es diferente en nuestro tiempo, hasta tal punto de perder contacto con lo que no es diferente, con lo que es esencialmente lo mismo. Ese esencialmente lo mismo es lo que
Venturi está buscando, lo que daría sentido a lo que se ha hablado previamente a estos momentos al hablar de la historia. Venturi quiere mostrarnos cómo la arquitectura, toda la arquitectura, haciendo uso de las reflexiones críticas desarrolladas por quienes se ocupan de la literatura, tanto más que por aquellas que proceden de quienes se han dedicado al estudio de las artes plásticas, incluyendo entre ellas la arquitectura. Ahora, este es el corazón de lo que quiero decir. Venturi quiere mostrarnos la arquitectura, toda la arquitectura, haciendo uso o queriendo apoyarse en las reflexiones críticas por quienes se ocupan de literatura, tanto más que por aquellas que proceden de quienes se han dedicado al estudio de las artes plásticas. Venturi no hará uso de la noción de Zeitgeist para explicar la apariencia de los edificios, como buena parte de la crítica ha hecho tras Gideon, ni se apoyará en la evolución del espacio como categoría, tal como enseñaba Bruno Sevi. Su propósito es ver la arquitectura sin entenderla como un desarrollo en el tiempo guiado por la noción de progreso. Tanto Sevi como Gideon entienden que la arquitectura va ganando cotas más completas y más plenas, que es un proceso continuo de progreso. Su propósito es ver la arquitectura sin entenderla como un desarrollo en el tiempo guiado por la noción de progreso. Los ejemplos en que se vale no atienden a diferencias en el tiempo. Se opone así a una historiografía de raíz hegeliana orientada por el afán de descubrir qué principios y leyes dotan de sentido al desarrollo de la disciplina a lo largo del tiempo. Se opone a una historiografía, en último término, guiada por la noción de continuo progreso. Como alternativa, Venturi aboga por una visión de la arquitectura que no distingue entre presente y pasado, una visión de la arquitectura entendida en términos de intemporalidad, una vez que mantiene a lo largo del tiempo unos intereses comunes. Otra vez sería preciso citar a T.S. Eliot cuando escribe que el escritor, el artista e incluso el arquitecto, podría añadirse, dice ahora Eliot, debe ser consciente del hecho obvio de que el arte nunca mejora, aunque el material del arte nunca sea el mismo. Debe ser consciente de que el modo de pensar Europa, el modo de pensar en Europa, el modo de pensar de su propio país, un modo de pensar que sabe es más importante a la larga que el suyo propio, que un modo de pensar que cambia pero que no abandona el camino, que no abandona el camino y que no el camino en el que se encontrarían figuras como Shakespeare, Homero e incluso quien dibujó sobre una roca en el Magdaleniense. Lo que me parece que quiere decir aquí Eliot es que en realidad la obra de arte o esos momentos plenos se producen sin sensación de que uno salta por encima de lo que han hecho en el pasado. Debe ser consciente que el modo de pensar de Europa, el modo de pensar de su propio país, un modo de pensar que sabe que es más importante a la larga que el suyo propio, el poeta propio, el mismo Eliot como poeta, el modo de pensar cambia, pero que ese cambio es un desarrollo que no abandona nunca el camino y que no supone saltar por encima o mejorar lo que han hecho Shakespeare, Homero o quien dibujó sobre una roca en el Magdaleniense. Venturi se resiste a una historiografía que ve la evolución de la arquitectura como un continuo proceso ascendente acompañando al cambio tecnológico. La auténtica obra de arte, lo que consciente o inconscientemente alcanzaron en algunos momentos artistas y arquitectos, poco tiene que ver con una visión de la misma que tan solo pretende entender el sentido de la obra de arte, situándola en lo que ha sido el desarrollo de su historia. La obra de arte, la obra de arquitectura, hay que verla en sí misma, englobada en el magma infinito de un pasado que está vivo y al que, queramos o no, se incorpora el trabajo de los individuos en un determinado momento de la historia. Punto de vista que mantiene así vigente la noción de contemporaneidad
una contemporaneidad continuamente cambiante. Complexity and Contradiction nos muestra a través de una larga serie de ejemplos arquitectónicos los medios, procedimientos y mecanismos de que se han valido los arquitectos, consciente o inconscientemente, y habría que subrayar esto, para dar respuesta a situaciones contingentes, no previstas, inesperadas respuestas que las han convertido en obras que merecen ser reconocidas como obras de arte. Y aunque Eliot da al término monumento, un significado que no tiene que ver con el que le damos al hablar de arquitectura, resulta obligada esta cita, esto va de Eliot solo. Los monumentos existentes configuran un orden ideal en sí mismos, orden que se modifica con la introducción de la nueva obra de arte, aquella que es realmente nueva, que no son tantas. El orden existente está completo antes de que llegue la nueva obra de arte. Para que el orden persista después de la inclusión de la nueva obra, el conjunto, entre comillas, del orden existente debe ser alterado, si bien levemente, y así las relaciones, proporciones, valores de cada obra de arte se reajustan frente al conjunto, y tal es la conformidad entre lo viejo y lo nuevo. Quien quiera que dé por buena esta idea de orden, bien se trate de la literatura europea o de la inglesa, no encontrará absurdo ni que el pasado sea alterado por el presente, ni que el pasado oriente al presente. Creo que Venturi se sentiría próximo a esta declaración de principios acerca de la relación entre el presente y el pasado. El pasado se ve aquí como un todo, como si todo lo acontecido estuviese contenido en el presente. No interesa tanto anticipar el futuro, suponiendo que cabe predecir la dirección que va a tomar en el desarrollo de la historia, cuanto a aceptar que la obra pasa a formar parte de ese todo a que alude Eliot. Lo que hacemos pasa a incorporarse y depende de su valor, alterará más o menos ese orden de lo ya existente, de lo que ya contamos con ello, que hemos recibido. Nuestro paso por el mundo como testimonio de quienes fuimos y de la realidad en que nos ha tocado vivir. Nuestro trabajo, legitimado en el mejor de los casos por alterar el orden existente, da a la obra de arte una dimensión bien distinta a la omnipotencia romántica. Un presente en el que inevitablemente actuamos, que siempre será un enigma cuyo significado ignoramos. Algo de esto entendemos que Eliot quiere decir cuando escribe. Es otra vez Eliot. He intentado subrayar la importancia de la interdependencia entre todas las obras, de la relación de una obra con otras de otros autores y sugerido una concepción de la poesía como el conjunto vivo de la poesía que se ha escrito a lo largo del tiempo. Leo con gusto estas líneas que me ayudan a entender cómo quiere Venturi que veamos la arquitectura. Ver el pasado, la historia de este modo, implica no establecer como meta el dar en la diana de cuáles serán el sentido y la dirección que tomarán las arquitecturas por venir, y sí reconocer que tan solo importa nuestro presente, lo que el presente significa para nosotros. Un propósito bien distinto de aquel con el que nos encontramos en las historias de la arquitectura reciente, en las que parece valorarse más que cualquier otra cosa la condición precursora de una obra o el propósito de invención lingüística que hubiese en ella. Tal visión del proceso de incorporación de la obra al patrimonio que nos confía el pasado no soporta la repetición mecánica, o si la soporta entendiendo que es neutra con respecto a ese orden global establecido por el todo construido. No soporta la repetición mecánica, todo lo contrario, entiende lo nuevo, el continuo cambio, como algo que no puede ser de otro modo si se tiene conciencia de cómo se produce la arquitectura, nuestro trabajo. Con tal visión de las cosas, me parece que nos encontramos en un libro como Complexity and Contradiction. La historia de la arquitectura, el panorama de lo que es el pasado, la historia de la arquitectura, el panorama de lo que es el pasado aparece en él de una vez, sin distinguir estilos o intentar la descripción de cómo se produjo su desarrollo en el tiempo. Venturi ve la historia de la arquitectura como un legado que no permite anticipar cómo nos gustaría que fuese el futuro. Afortunadamente, lo que construimos no establece definitivamente lo que será el futuro. La historia de la arquitectura como universo en el que se encuentran
la historia de la arquitectura como universo en el que encuentra obras que le ayudarán a explicar cómo entenderla y ver cuáles son los instrumentos y los principios que utilizaron los arquitectos que admira. Obras cuyo valor se hace aún más evidente cuando nuestros ojos se detienen en aspectos y episodios concretos. A Venturi le interesa más entender lo singular y contingente que explicar los principios formales que acompañan a un determinado periodo estilístico. Pasamos ahora un poco más al libro y hemos dejado el prefacio y la importancia de la interpretación de Eliot, que es una interpretación, a mi modo de ver, bien ambiciosa al tratar de entender el papel que tiene la labor de un poeta en todo lo que ha sido la historia, en todo lo que es el legado escrito con el que contamos. Habla ahora Venturi, dice: arquitectura no inmediata, un manifiesto amable. Me gusta la complejidad y la contradicción en arquitectura. No me gusta ni la incoherencia ni la arbitrariedad de la arquitectura incompetente, así como tampoco el intrincado preciosismo del pintoresquismo o del expresionismo. Por el contrario, hablo de una arquitectura compleja y contradictoria, basada en la riqueza y ambigüedad de la experiencia moderna, incluyendo la experiencia inherente en el arte. Donde quiera que sea, salvo en la arquitectura, donde quiera que sea, en las letras, por ejemplo, o en el cine, o en la pintura, en cualquier otra actividad, donde quiera que sea, salvo en la arquitectura, la complejidad y la contradicción han sido reconocidas. Venturi se siente atraído por obras en las que son pertinentes los calificativos de complejas, contradictorias, no incoherentes o arbitrarias en su incompetencia, ambiguas, ricas, atentas al trabajo de los artistas. Obras que pertenecen a lo que llama arquitectura no inmediata, arquitectura no obvia y evidente, y por las que Venturi se siente irresistiblemente atraído. Pues en efecto hay una arquitectura inmediata, directa, canónica, que se impone y que aceptamos sin discusión, sin esfuerzo alguno: el templo griego, la catedral gótica, el palacio renacentista. Pero hay otras que nos atraen admitiendo que no son inmediatas, que no las vemos y no percibimos lo que hay de arquitectura en ella de un modo tan obvio. Hay otras que nos atraen admitiendo que no son inmediatas, que no se nos imponen imperiosamente y que, sin embargo, están impregnadas de arquitectura. Soy partidario de la riqueza de significado, Venturi ahora, soy partidario de la riqueza de significado tanto más que de la claridad y de las funciones implícitas tanto más que de las explícitas. Prefiero el uno y lo otro a lo uno o lo otro, el negro y blanco y algunas veces gris a negro o blanco. Esto es, digamos, desde el modo en que sustancia en términos verbales lo que entiende como ambigüedad. Con esta declaración de principios, o la arquitectura que le interesa, con la declaración de principios citada respecto a lo que son sus gustos y afinidades, y a pesar de que Venturi se resiste a que los arquitectos hagan uso de otras disciplinas cuando escribe, dice Venturi: no intento relacionar la arquitectura con otras cosas. No es una sorpresa que Venturi encuentre más aliados entre los críticos literarios que entre aquellos estudiosos de la arquitectura que han establecido el canon de la modernidad. No es por tanto extraño, el libro de Venturi está efectivamente lleno de citas a estos críticos que también han aparecido ya hoy, Emerson, Eliot, Brooks, Hyman, que realmente las fuentes y donde quiera apoyarse Venturi es obvio, y pocas veces, alguna vez aparece Gideon y alguna vez aparece Pevsner, pero son bien pocas comparadas con las veces en que hace uso a los críticos literarios. No es, por tanto, extraño que Venturi se haya sentido próximo a un crítico como William Emerson, que en 1930 había publicado, reeditándolo más tarde en 1946, su libro Seven Types of Ambiguity. En él, Emerson hablaba de la ambigüedad como algo que está presente en aquellos poemas que más le atraen. La ambigüedad, por tanto, no como algo peyorativo, sino bien al contrario, como algo que nos encontramos en los momentos más intensos de experiencia poética. Experiencia que algo tiene siempre de inaprehensible.
El formato literario que utiliza Venturi en Complexity and Contradiction in Architecture es el ensayo crítico. No es tanto un manifiesto, un manifiesto, digamos, a la manera de lo de las vanguardias, es más bien un ensayo literario, un ensayo crítico, y será explicar qué significan para él los términos complejidad y contradicción frente a significación y pintoresquismo y ambigüedad, a lo que dedique la primera parte del libro. Para Venturi, la arquitectura, o al menos la arquitectura que le interesa, ha de ser compleja y da por supuesto que puede ser contradictoria. Los capítulos que vendrán después responden al muy distinto modo en que pueden ser manipulados, utilizados y explotados los elementos y cuánto estos cambian en función de mecanismos estrictamente arquitectónicos, tales como la yuxtaposición y los contrastes. En el último capítulo del libro, Venturi examinará la definitiva importancia que para el edificio y la arquitectura tiene la noción de todo. Al citar Emerson repetidamente en el prefacio que estamos comentando, Venturi reconoce abiertamente la deuda que con él tiene. La experiencia que de la arquitectura había tenido Venturi al viajar por Europa durante sus años de estancia en la Academia Americana en Roma, le hacían sentirse cómodo con los conceptos que Emerson manejaba en su libro. Como él, Venturi se había encontrado en su continuo análisis de la arquitectura con elementos con un doble significado, dando al término una interpretación no muy diversa a la que se planteaba Emerson en Seven Types of Ambiguity. También Venturi había percibido que en los edificios no siempre los elementos sirven a un solo fin y que así como en el poema no todas las palabras que en él se emplean tienen un mismo significado, en los edificios cabe interpretar los elementos de diverso modo según sea la lectura que de los mismos se haga. Y que con frecuencia la atracción que sentimos por un poema o por una obra de arte o de arquitectura radica en la ambigüedad de los elementos capaces de presentársenos con muy diversos propósitos y significados. Venturi va a dejarse llevar por su instinto al confesar el interés que siente por determinadas obras y celebra hacer uso de lo que aprendió de quienes han tratado de explicar lo que hay tras un soneto acertado para dar razón de cómo valora y piensa acerca de un edificio. De ahí que pronto incorpora en su libro el término ambigüedad en el que había hecho tanto hincapié Emerson. Venturi tratará de hacernos ver que también en arquitectura tiene sentido el término, que hay momentos en que las obras de arquitectura reclaman darle entrada a la complejidad y aceptar la presencia de la contradicción, que es preciso reconocer el valor que la ambigüedad tiene. Emerson habla de cuánto las obras que más le interesan son ambiguas, usando algo que no debe sorprender, Emerson usa como argumento de autoridad una vez más una cita de Eliot, cuando Eliot llama al arte de los poetas elisabetianos un arte impuro en el que se explotan la complejidad y la contradicción. Esa va a ser la cantera en la que va a tratar de excavar y de explorar Venturi. Insiste en ello cuando valora la obra de los poetas que se atreven a amenazar la precisión del significado en la poesía, algo que siempre ha sido entendido como una de sus virtudes. Ser precisos, por tanto, es quizás menos valioso que dotar a los términos o a los vocablos de esa pluralidad de significados que acompañan a la ambigüedad. Venturi coincidirá con las ideas de Emerson cuando nos dice que hay obras de arquitectura que en su opinión han de ser entendidas de este modo si se quiere penetrar en ellas y disfrutar de lo que son. Es ahora Venturi. Ambigüedad y tensión están siempre presentes en una arquitectura compleja y contradictoria. Y así nos dice Venturi, Emerson ve la ambigüedad como algo que ocurre precisamente en los puntos de mayor efectividad poética y lo encuentra al ver aparecer una cualidad a la que él llama tensión, a la que podemos considerar como el impacto poético en sí mismo. Ambigüedad y tensión. Venturi tiene claro que absorbiendo, aceptando, asumiendo la complejidad y la ambigüedad de las obras de arquitectura que a él le interesan, es como podrá hacer suyas las contradicciones que dificultan su entendimiento y que hacen que nos resistamos a entrar en el atractivo universo que sugiere. La ambigüedad que Emerson reconoce en un poema es tanto más obvia y pertinente todavía en una obra de arquitectura.
ya que los edificios han de servir a muy diversas solicitaciones a un tiempo. La atención que Venturi presta a la observación de Rudolf, lo cita Venturi, Mies pudo hacer estupendos edificios realmente porque ignora muchos de los aspectos de un edificio. Si resolviese más problemas, sus edificios serían menos potentes. Le ayuda, esa cita que es de Rudolf y que incorpora Venturi, le ayuda a entender que no siempre cabe simplificar la realidad en aras de una equívoca claridad. Cuando Venturi se detiene al comenzar su libro en dos obras de Philip Johnson, La Wheeling House y su casa en New Canaan, no puede por menos de reconocer que al ignorar la real complejidad y contradicción inherente a un programa doméstico, tanto en una casa como en otra, estas son solamente diagramas de un excesivamente simplificado programa para vivir, una abstracta teoría de una y otra. Al escribir unas líneas como estas, Venturi se siente respaldado por Emerson cuando dice Emerson, a menudo he hablado de uno u otro cuando debería haber dicho ambos. Realmente hay mucho traspaso de los conceptos que caracterizan los epígrafes del libro de Venturi. Hay mucha cosa tomada directamente de Emerson, pero tampoco tiene más importancia. Así lo digo ahora. No creo que disminuya el valor del libro de Venturi el sugerir que la estructura capitular que él mismo tiene cuando habla acerca de cómo manipular los elementos tenga presente aquella de que se valió Emerson en Seven Types of Ambiguity. Y así Venturi, estos nombres de estos capítulos casi trasladados o traducidos literalmente. Así Venturi nos habla de niveles contradictorios, del fenómeno del uno y lo otro en arquitectura, del elemento de la doble función, de los elementos convencionales, de la contradicción adaptada y de dentro a fuera. Simplemente mencionando estos títulos se ve que hay en todos ellos un eco de los términos argumentos utilizados por Emerson para explicar cómo y dónde se origina la expresión poética. Poco cuesta encontrar en Emerson expresiones como estas. Ahora es otra vez Venturi. Una frase puede... Esto es Emerson. Una frase puede tener distintos significados. Dos o más significados se resuelven en uno. En verdad, he dicho muchas veces, si he querido decir uno u otro, cuando en realidad lo que quería decir era ambos. Cierto tipo de ambigüedad acontece cuando los significados de una palabra, los dos valores de la ambigüedad, son los dos significados opuestos definidos por el contexto. Al no ser muy diverso el modo en que Venturi se acerca a la obra de arquitectura de aquel que Emerson utilizaba para examinar un poema, no debe extrañarnos que ambos se sirvan de los mismos términos y que podamos equiparar los de Emerson, lo que Emerson llamaba expresión poética, a lo que para Venturi sería aparición de la arquitectura, auténtica experiencia de la misma, allí donde fenómeno y conocimiento se encuentran. El libro de Venturi, quizás el capítulo más, o uno de los más importantes, el último, el libro de Venturi concluye, como ya dije, con un capítulo dedicado a la obligación frente a la dificultad del todo, que juzgo del mayor interés, ya que es aquel donde el quehacer del arquitecto se nos muestra con más claridad. Oigamos otra vez la voz de Venturi. Una arquitectura de la complejidad y la acomodación no reniega del todo. El todo no es fácil de lograr. Un sistema complejo incluye un gran número de partes que se relacionan de manera sencilla. El difícil todo en arquitectura de la complejidad y la contradicción incluye la multiplicidad y la diversidad de los elementos. Aceptada la condición elemental de la arquitectura, alcanzar el todo implica dar sentido a los elementos en muy diversas posiciones y escalas. Para indicar la vía, la dirección que permite orientar la obra hacia el todo, Venturi introduce la noción de inflection, término que casi coincide con el castellano inflexión y que al tiempo de aludir a la capacidad de flectar, de adaptarse a determinadas circunstancias, parece reconocer también una cierta deuda con su origen latino al recordarnos el valor que tiene el declinar, modular, ajustar los tiempos de un verbo a una precisa posición de la sentencia. Inflexión en arquitectura es el modo en que el todo se manifiesta haciendo uso, es Venturi, haciendo uso de la naturaleza de las partes individuales, tanto más que por su posición o número, haciendo uso de la naturaleza de las partes individuales tanto más que por su posición o número. El todo como resultado de la sabia justaposición de elementos entendidos como fragmentos con vida propia.
La importancia que para Venturi tiene el todo le lleva a citar a Clint Brooks, hemos visto la portada de su libro ahí, cuando dice: la importancia que para un hombre de ciencia tiene desmembrar la experiencia no lo es tanto para el análisis que de la suya hace un poeta. Su tarea, la del poeta, es, en último término, unificar la experiencia. Otro tanto podría decirse para el arquitecto. Tiene que devolvernos la unidad de la experiencia misma en cuanto que la conoce, algo que en sus más altos y serios niveles triunfa sobre los aparentemente contradictorios y conflictivos elementos de la experiencia, al quedar estos unificados en una nueva forma. Venturi nos ayuda a interpretar lo que significa la unidad de la experiencia, el todo, al desplegar ante nuestros ojos muy diversos ejemplos en ámbitos tan distintos como lo doméstico o lo urbano. Venturi muestra brillantemente cómo los arquitectos resuelven en el todo las obligadas contradicciones, y cualquiera de los ejemplos que cita valdría para mostrar su perspicaz y profunda comprensión de la arquitectura. El todo acude en ayuda de la difícil dualidad en las arquitecturas de Sullivan y Van Brugh, compleja dualidad que también aparece en la obra de pintores como Piero de las Francescas, Morley Lewis o Ellsworth Kelly. A lo mejor está ahí la imagen de Ellsworth Kelly o la de Morley Lewis que nos ha presentado Ignacio Senra. La noción de inflexión justifica, por otra parte, la inclusión de una obra tan polémica. Es verdad que cuando él trata de explicar por qué pone obras, algunas de sus obras son extraordinariamente polémicas. Por ejemplo, incluir la obra de este orfanatrofio de Armando Grassini, que era uno de los arquitectos más despreciados en los años que yo estuve en Roma. No intentaría hacer el paralelo con un arquitecto nuestro, por lo exagerado y disparatado que es, solo, digamos, entendiendo de qué parte, de qué modo él es capaz de asumir el todo, tendría sentido aquel uso fragmentario de elementos tan diversos en edificios tan exagerados. Lo buscan ustedes para el difícil todo como el intuido estado final al que se llega cuando todas las partes se encuentran en su lugar. Las resonancias albertianas, que parecen advertirse en una afirmación como esta, se extinguen al considerar que las partes a las que alude Venturi nada tienen que ver con la consistencia formal que el organicismo que se deriva de Alberti reclamaba. Y ahora dice, los ejemplos que aduce disipan cualquier duda al respecto. Y ahí hay, por ejemplo, una silla tocador de Gaudí, la orgía de constantes dualidades de formas, es lo que dice Venturi, o incluso desde una visión del todo, uno puede preguntarse, y dice Venturi, ¿no está la Main Street casi bien? Se pregunta Venturi en Complexity and Contradiction. Al aceptar que así es, al aceptar que el todo está también en las imágenes estas que hemos visto de Las Vegas o en el suburbio americano, al aceptar que así es, el todo de que en Complexity and Contradiction habla Venturi permite anticipar la apología que de Las Vegas hará más tarde en Learning from Las Vegas, el libro escrito en colaboración con Denise Scott Brown poco después de 1972. Bueno. Bueno. Si luego tengo que abreviar, voy a seguir, porque casi es peor que salte algunas páginas, pero bueno, lo haré. Si ya es excesivo el tiempo, lo haré, no se apuren. Tendríamos ahora que detenernos a examinar el modo en que procede Venturi, e incluso, si se quiere, deberíamos hablar de método. Otra vez habría que acudir a Emerson para explicar lo que, en mi opinión, está presente en el método que emplea Venturi. Decía Emerson, el proceso de llegar a entender a un poeta es precisamente el de construir sus poemas en nuestra propia mente. No otra cosa pretende Venturi. Llegar a penetrar en la mente del arquitecto que construyó la obra, quien, consciente o inconscientemente, se sirvió de procedimientos expresivos, invenciones plásticas, propuestas formales,
no muy diversas de aquellas que utiliza para confirmar sus argumentos en Complexity and Contradiction. Y será ofreciéndonos ejemplos arquitectónicos que muestran de qué modo se enfrentaron a ellos sus arquitectos, desvelándolos cuanto a aquellos inesperados mecanismos de que se valieron para dar respuesta a una determinada y ambigua, compleja situación, como Venturi pretende hacernos ver dónde aflora la auténtica arquitectura. Un arquitecto no está muy lejos, muy lejano al poeta respecto a los procedimientos y figuras retóricas que contribuyen a que su obra tenga para nosotros algo de inesperado. Y será a través del análisis de las obras de arquitectura que más le atraen, como Venturi quiere hacernos ver lo que para él es la arquitectura, dónde y cómo alcanza su más plena expresión la disciplina. En cuanto que crítico que acepta el reto de analizar y valorar las obras de arquitectura, se ve más próximo a los críticos literarios que a los que se han ocupado de la historia de la arquitectura. Mostrar la coincidencia entre la sensibilidad de Venturi y la de los críticos mencionados es lo que me proponía al comenzar un texto como este, en el buen entendimiento de que no hay en modo alguno en su libro mecánica traslación de los procedimientos de los críticos citados y sí un esfuerzo creativo en su interpretación que es preciso valorar y agradecer como se merecen. Venturi selecciona, sirviéndose de su instinto y considerando el valor que en sí mismo tiene, momentos y episodios en los que la complejidad prevalece. No pretende hacer un análisis exhaustivo de las obras, no alude ni a documentos históricos, ni a explicaciones constructivas, ni a consideraciones sociales. Curiosamente, y a pesar de que toma a los críticos literarios como referencia, no pretende confundir y hacer equivalentes la expresión arquitectónica y la expresión poética. No habla de dotar de contenido poético, es verdad, usa los críticos de poesía, pero rara vez protege su arquitectura diciendo que ha alcanzado un momento lleno de expresión poética. Él ve la arquitectura como esa experiencia que va por otro lado, si bien los procedimientos que los arquitectos utilizan no son muy distintos a los que los críticos literarios han visto al enfrentarse con los poemas o con los poetas. No habla de dotar de contenido poético a los edificios, más bien al contrario. Procura reducir a la experiencia que de ellos tengamos lo que la arquitectura es, algo que entiende como privativo de la disciplina. Identifica un pequeño aspecto del edificio, un específico punto de vista, la singularidad de un detalle que súbitamente ilumina la obra y da pie a la aparición fugaz y repentina de la arquitectura. No pretende ofrecernos lo que son sus experiencias y sus conocimientos de un modo sistemático. Más bien lo contrario, quiere, saltando de un ejemplo a otro, recreándose en la discontinuidad, mostrarnos cuánto un saber arquitectónico impregna las obras, cuánto la arquitectura con mayor o menor intensidad está presente en todo lo construido. Obviamente se siente más próximo a determinados periodos, y los cito directamente, determinados periodos manierista, barroco, rococó especialmente. Confiesa abiertamente cuáles son sus afinidades y reconoce su condición de ser a un tiempo arquitecto y crítico, al coincidir una vez más con Eliot cuando dice, Eliot, una de las funciones del crítico es ayudar al público literario de su tiempo a darse cuenta de que tiene mayor afinidad con un poeta, con un tipo de poesía o con una época poética que con otra. No sé, cuando en nuestros días, por ejemplo, los tiempos en que yo estudiaba la carrera, parecía que el barroco de Borromini prevalecía sobre el de Bernini. Indudablemente quienes nos habían enseñado a ver las cosas así no hacían sino subrayar lo que eran los intereses de ese momento. La labor del crítico es verdaderamente ayudar a entender lo que detrás de las coincidencias con periodos históricos que uno siente como más próximos precisamente al trasladar a ellos problemas contemporáneos. Descubriendo sus afinidades, el crítico, el arquitecto, nos está dando a conocer las coordenadas desde las que se produce su reflexión. Venturi quiere oponerse abiertamente a la arquitectura que ve a su alrededor y cree tener armas para ello. El anhelo de una arquitectura compleja, con sus correspondientes contradicciones, es Venturi ahora, no es solo una reacción a la banalidad
y el preciosismo de la arquitectura actual. Es también una actitud común en los periodos manieristas, el siglo XVI en Italia, o el periodo helenístico en el arte clásico, y es también un continuo impulso que puede verse en diversos arquitectos, como cito, todo esto es Venturi, Michelangelo, Palladio, Borromini, Van Brugh, Osmond, Ledoux, Butterfield, Son, Farnes, Sullivan, Lagence y recientemente Le Corbusier, Aalto, Kahn y otros. Los arquitectos que le interesan, dispares y dispersos en distintos países y en muy diversas épocas, siempre tienden a la rebeldía y a la heterodoxia, coincidiendo en reconocer el valor que la complejidad y la contradicción tienen en arquitectura. En cuanto a la primera mitad del siglo XX, puede que el más destacado sea Lagence, a quien se refiere con frecuencia rescatándolo del olvido a que lo ha sometido la historiografía más reciente. Al hacerlo, pienso que Venturi reconoce el valor que la estricta profesionalidad ha tenido a lo largo de la historia de la arquitectura. Venturi, en la esfera americana, ha tratado siempre de presentarse como un arquitecto capaz de resolver los proyectos que se le ofrecían con la misma eficiencia y con el mismo pragmatismo que aquellos arquitectos menos discutidos. La profesionalidad o el hacer uso de un ejercicio profesional como algo que solventaba y que respaldaba su arquitectura ha estado siempre presente en él, y en ese sentido no es raro que aparezca Lagence. Y luego están Le Corbusier, y luego dice, a pesar de que Le Corbusier y sus ideas son blancos y sus críticas, Venturi reconoce abiertamente que la arquitectura de Le Corbusier puede no ser simple, e incluye Villa Savoia como ejemplo de arquitectura que requiere una doble lectura, y cita la Tourette y el Palacio de Chandigarh como obras en las que prevalece el todo. Hay mucho Aalto, ve su arquitectura siempre como más sensible a la contingencia, al aceptar y al aceptar esta implica invenciones arquitectónicas que celebra y reconoce, como cuando dice que Aalto crea el orden aceptando las inconsistencias, esto dice Venturi, o cuando poniéndose a Gideon dice, prefiero ver el arte de Aalto como contradictorio más que verlo como irracional. Venturi sabe que Aalto le sirve para explicar bien el dentro y fuera. La relación con Kahn sería más difícil, es más compleja, ya que trabajó brevemente en su estudio y le precedió en la Academia Americana en Roma. Se ha hablado hoy también. Venturi hace uso de sus aforismos en más de 10 ocasiones, y en verdad que son pertinentes para defender sus argumentos, para defender los argumentos de Venturi, afirmaciones como estas. La arquitectura debe contar, son hermosas, la arquitectura debe contar con malos y buenos espacios. Orden no significa ordenación. Es papel del diseño adaptarse a las circunstancias. Algunos de los ejemplos que se vale, de los que se vale le ayudan, ya esto ya lo hemos dicho, a mantener el tono polémico que deseaba para su libro. Solo así se explica el que cite en 3 ocasiones la obra de Brassini, o que se declare tan próximo a la obra de Moretti cuando sabe bien cuán denostado era en Italia por sus ideas políticas. La cuidada y precisa selección de ejemplos y el acierto con el que se escogieron las imágenes que acompañaban al texto contribuyeron definitivamente al interés y entusiasmo con que se recibió la publicación del libro. Las imágenes están en el origen del texto, esto ha sido dicho hoy también y es mucha verdad, me parece. Imágenes que en un determinado momento fueron vivencia sensorial e intelectual de Venturi, transformándose más tarde en ideas que iluminan lo que a su entender la arquitectura pretende. Las imágenes como soporte del discurso, como inalienable complemento del texto. Y esto nos llevaría a reconocer el valor de lo inmediato, el valor que tiene el ver aflorar en un determinado momento y en un concreto edificio lo que la arquitectura es capaz de dar. Venturi huye de un discurso académico, deseando no caer en lo estrictamente pedagógico para establecer un diálogo discontinuo y directo que cambia de ejemplo a ejemplo y que obliga a una lectura que reclama agilidad y atención si se quiere conectar con lo que son las ideas del autor. Cabría ver el texto como un uso continuo de técnicas que proceden del case studies y terminan desvelando el valor que tienen los filtros tan conscientemente establecidos por el autor para escudriñar desde los más profundos registros disciplinares la arquitectura. El texto muestra la amplitud, la rica experiencia que de la arquitectura tiene Venturi. Realmente, para aprender
la arquitectura solo se aprende desde la arquitectura, o sea, podremos usar el dibujo de un distinto modo y no, a lo mejor no es tan preciso el dibujo para introducirnos en la arquitectura que tengamos que hacer hoy, pero que alguien que quiera ser arquitecto, yo creo que no hay otro modo que aprenderlo desde la arquitectura, y eso es lo que muy vivamente se nos dice en un libro como este. Bueno, habría otra cosa. Aunque no lo parezca, Venturi nos ofrece una visión de la arquitectura autónoma, disciplinar, coincidiendo con él, a pesar de la inmensa distancia que media entre ambos, con Aldo Rossi, libro, cuyo celebrado libro vio la luz el mismo año. Complexity and Contradiction es un libro que deliberadamente no pretende proponer doctrinas y sí analizar obras en las que la arquitectura se manifiesta en todo su esplendor. Es el esfuerzo de un arquitecto por dar razón de cómo entiende la disciplina. Y hasta tal punto, la visión de Venturi es estrictamente disciplinar, ya que no encontramos en Complexity and Contradiction alusión ni a los clientes ni a los usos, lo que explica que tampoco haya referencia alguna a una interpretación de la arquitectura desde la ideología. Tampoco una visión de la arquitectura desde la evolución de las técnicas constructivas parece interesar a Venturi. Pero cabe decir que los epígrafes que sintetizan lo que se pretende en cada uno de los capítulos se han convertido en pautas canónicas, sea para el análisis, sea para el proyecto de las obras de los edificios. ¿Es el libro de Venturi un libro que proporciona criterios, principios, doctrina en una palabra? Podría responderse a estas preguntas admitiendo que la intención de Venturi al incluir sus obras en Complexity and Contradiction era el probar el valor instrumental de sus descubrimientos críticos. Venturi examina sus obras haciendo uso de los mismos criterios que utilizó para analizar los edificios con los que ilustra su libro. Sus obras como ejemplo de cuánto la complejidad y la contradicción son componentes cuasi necesarios en cualquier obra de arquitectura. Sus obras como prueba del valor que tienen los principios que ha descubierto en el análisis de las obras por las que se siente atraído. Bueno, los comentarios que él hace en la última parte de su obra no es menos importante. O sea, realmente podría uno llegar a entender que todo el libro está escrito para que entendamos bien el puñado de obras que nos ofrece. Y él pasa por estas obras, efectivamente, añadiendo adjetivos y epítetos y aclaraciones que están presentes en todo el libro. No voy a insistir mucho en ello, y lo pueden hacer quien tenga interés acercándose a ver de qué modo conecta sus obras, incluso en términos directamente verbales, con los términos utilizados en el libro. En proyectos más ambiciosos y maduros como la Guild House o la casa de su madre, este procedimiento se hace todavía es más atenta a la lectura que hace. Y vamos casi así ve la Guild House como un edificio en el que la inflexión dicta su forma, cuya fachada frontal es diferente de la espalda. Una economía dictada por elementos de arquitectura, no por elementos de arquitectura avanzados, sino por elementos convencionales. Este hincapié en el uso con los elementos convencionales. La tensión aparece con un cambio de escala de elementos casi banales. La antena de televisión manifiesta cierta monumentalidad y puede interpretarse de dos maneras, o como una escultura de Leopold o como un símbolo de las personas mayores que pasan tanto tiempo viendo la televisión. Pasa luego por la casa de su madre, también con criterios muy... Este edificio reconoce complejidades y contradicciones. Es un tiempo complejo y simple, abierto y cerrado, grande y pequeño. Algunos de sus elementos son buenos en un aspecto y malos en otro. Su orden se acomoda a las costumbres, los acostumbrados elementos de una casa en general y los elementos circunstanciales de una casa particular. Consigue la difícil unidad. El concepto de unidad y todo, al final, es la única, lo que, digamos, resuelve la absorción y la integración de términos que parecen
contradictorios y contrapuestos en una obra que sin embargo, mantiene su valor y su integridad y cumple con un programa. La fachada frontal crea una casi simbólica imagen de la casa. Bueno, todo esto se ha dicho. Quiere decirse que él verdaderamente cree que sus arquitecturas son susceptibles de ser examinadas como ha examinado las obras de la historia de la arquitectura. Pero, vamos a terminar ya. Pero ¿fue Venturi siempre fiel a los principios establecidos en su libro Complexity and Contradiction? Mucho me temo que no, que Venturi no terminó siendo un arquitecto en su práctica profesional que ilustra bien todo lo que promete, todo lo que sugiere en un libro como este. Si, como hemos visto, la obra primera de Venturi le sirvió para argumentar los criterios y conceptos que defendía en su libro, ¿podía Venturi, años más tarde, ilustrar un libro como este con lo que fue su obra posterior? Un examen a fondo de la obra de Venturi nos llevaría a comprobar cómo actuar sobre una contingencia no dictada por la realidad inmediata, sino inoculada por el arquitecto en el proceso de diseño, conduce a resultados no tan convincentes como aquellos que nos mostró en su libro, ya que tenemos la sensación de encontrarnos ante artificiosas epifanías. Pero hay que aceptar que el accidente puede fabricarse entre comillas, que puede ser provocado en aras de conseguir la pretendida complejidad. ¿No sería preciso admitir que los ejemplos de arquitectura en los que aparece la complejidad y la contradicción son respuestas arquitectónicas a solicitaciones reales con las que nos encontramos en situaciones no conscientemente planteadas? Si nos atenemos a los ejemplos, y esto sería curioso examinar los ejemplos que utiliza y ver en qué casos efectivamente el arquitecto conscientemente utilizó, digamos, la anomalía operación de diseño de que habla Venturi con conciencia de lo que hacía. Muchas veces hay que admitir que las situaciones que tanto nos atraen no fueron conscientemente planteadas. Si nos atenemos a los ejemplos que Venturi nos ofrece en su libro, tendríamos que admitir que es en la respuesta arquitectónica a lo preciso y específico donde la tensión poética arquitectónica deseada se genera, que es solo en aquellas situaciones específicas en las que lo contingente obligó al arquitecto a olvidar las normas cuando el edificio se iluminó con la aparición de la auténtica experiencia de la arquitectura. Y de ahí que haya sido pertinente el formular las preguntas que nos hemos hecho. Hay un cierto peligro en diseñar utilizando directamente aquellos mecanismos formales puestos de relieve por Venturi en su libro, como si se tratase de conceptos descritos en un manual, al confundir una realidad ficticia establecida con lo que es una exigencia urgente de lo real. Frente a una contingencia inventada, voluntaria e inconscientemente introducida por el arquitecto, considero que la auténtica contingencia, determinada por unas precisas coordenadas en el tiempo, en el espacio, da lugar a un mejor cimiento sobre el que construir una obra de arquitectura. Y todo ello sin contar con aquellas obras de Venturi en las que parece entender la arquitectura tan solo como un instrumento estrictamente comunicativo, seguramente en la segunda parte de su carrera, exacerbando tal condición hasta el extremo de perder contacto con la arquitectura tradicional. Habría que concluir, por tanto, que no toda la obra de Venturi se produjo sirviendo a los principios descubiertos o establecidos en su libro, y que el Venturi que el libro anticipaba se convirtió en otro muy diverso que tan solo en momentos concretos, como por ejemplo en la Sainsbury Wing de la National Gallery de Londres, recupera la agenda establecida en el libro. El libro de Venturi, que tan definitiva importancia tuvo en el pensamiento arquitectónico de los años 60, fue una bocanada de aire fresco para atreverse a ver lo construido sin la restricción que implica estar sometido a la tiranía de las normas, para ver la intervención de los arquitectos sin estar fatalmente orientada por una incontrolable idea de progreso que da sentido a una historia de la arquitectura como evolución estilística. El libro de Venturi animaba a admitir la singularidad, a entender la anomalía, a recrearse en lo inesperado, en una palabra, a no despreciar lo contingente. Todo ello llevaba a que Complexity and Contradiction
se pudiese leer tanto más como un libro en el que aprender cómo actuar en cuanto a arquitectos que como un manifiesto. Complexity and Contradiction animaba a usar con mayor libertad los recursos que la disciplina pone en manos del arquitecto, pero no pretendía dictar doctrina. Complexity and Contradiction fue un libro provocador, polémico, que desplegaba ante nuestros ojos el atractivo panorama de la historia de la arquitectura, convirtiéndola en clave para comprenderla. Era algo más que tan solo un alegato frente a la modernidad, como daba a entender Scali. Complexity and Contradiction fue un arma arrojadiza contra la banalidad en que había caído el movimiento moderno, y Venturi pasó a ser el paladín de un proceso de apertura que, para su desgracia, iba a dar armas a los arquitectos que se agrupaban bajo la incierta bandera del postmodernismo. Como decía al comenzar estas líneas, ello se debió en buena parte a la lectura e interpretación hecha por Scali en su prólogo. Era esta la más acertada lectura de Complexity and Contradiction. Quisiera que estas páginas hubieran dejado claro que hay también otros modos de hacerla, que cabía entender sus páginas como la propuesta de una visión inspirada en las ideas estéticas de T.S. Eliot, de lo que es el mundo de lo construido, la arquitectura de mucho más largo alcance, que había en ellas el ambicioso intento de mostrar el valor que tiene el acervo de todo lo construido, porque solo así se puede dar razón de lo que es la arquitectura. Complexity and Contradiction no era tan solo un inteligente y provocador manifiesto, sino también el testimonio de un arquitecto que aspiraba a explicarnos desde lo construido y de un modo definitivo lo que para él era la arquitectura. Bueno, pues muchas gracias y perdón por...